Muy buenas tardes. A nombre de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, damos a todas y todos una cordial bienvenida al conversatorio Desinformación, Inteligencia Artificial y Fact-Checking. Saludamos a las autoridades presentes. Y las piezas de desinformación masiva, esparcidas y vinculadas a fenómenos políticos en diversos lugares del mundo se han vuelto un desafío para la labor periodística, la academia y el derecho, ya que han impactado diversos ámbitos de la vida social, tensionando posiciones políticas y polarizando a diversos grupos sociales, desde el Brexit y el plebiscito por la paz colombiano del 2016 hasta el conflicto entre Hamas e Israel del 2023. Las piezas de desinformación, muchas de ellas diseñadas por inteligencia artificial, han jugado un rol clave en los posicionamientos de la opinión pública y las presiones que han sufrido diversos sistemas políticos. Es por todo esto que la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile no podía quedar fuera de este debate. En el conversatorio que presentamos hoy tenemos el agrado de contar con distintos especialistas que nos podrán orientar mejor sobre esta problemática. Damos la bienvenida a Lionel Brosi, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen y experto que formó parte de la Comisión Asesora contra la Desinformación y es miembro del Núcleo de Inteligencia Artificial. Bienvenido, Lionel. Bueno, lo invito a pasar adelante. Sí. Damos la bienvenida también a Paula Bustamante, directora de AFP para Chile, Perú y Bolivia. Adelante, por favor. Alma Palacios, tesista del Magíster en Comunicación Política de la Facultad de Comunicación, periodista y actualmente profesora de Fact-Checking de la Universidad Católica y a cargo del proyecto factchecking.cl. Y le damos la bienvenida también a Antoine Fauré, profesor asociado y director de la Escuela de Periodismo de la USACH, miembro de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Ahora dejamos con ustedes a Guillermo Zunkel, coordinador del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, que moderará el conversatorio. Ya me hizo parte de la pega el amigo aquí, ya presentó, yo solo voy a agradecer que estén presentes acá. Quisiera como partir, o básicamente lo que quisiera hacer, además de moderar un poco el debate, es plantear un poco lo que es el programa de libertad de expresión, que al final de cuentas es el que organiza esta actividad, ¿no? Bueno, el programa de libertad de expresión nace el año 99, hace más de 20 y tantos años atrás, por iniciativa de docentes e investigadores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, bajo la dirección de Farideh Será, a quien probablemente todos ustedes conocen. Inicialmente fue patrocinado y financiado por la Fundación Ford. Desde sus inicios, el programa se ha propuesto promover la discusión y elaborar información a nivel académico y público en torno a temáticas y aristas relacionadas con el problema de la libertad de expresión. En sus distintos proyectos de investigación y extensión, el programa de libertad de expresión ha profundizado en temas relacionados con la industria de medios, diversidad, pluralismo, ética y tratamientos periodísticos en los medios, prácticas periodísticas, transparencia y acceso a la información, libertad de prensa y de expresión, concentración económica de los medios, medios comunitarios, televisión digital y derechos de las audiencias. Entre los académicos y profesionales que han sido partícipes de esta iniciativa se puede nombrar, además de Farideh, a Loreto Rebolledo, que es la actual decana, Mariana Rabanal, Claudia Lagos, que está acá presente, Ignacio Agüero, Cristian Cabalín, María Leo Monkeberg y varios otros. El programa, desde su creación, tuvo por objetivo preocuparse por las cuestiones tradicionalmente asociadas a la libertad de expresión,
restricciones legales o judiciales, administrativas, al ejercicio del periodismo y de los medios, solo por dar algunos ejemplos. Aunque también buscando ampliar la mirada sobre el ejercicio de la libertad de expresión por sectores ajenos a las profesiones u oficios vinculados a la comunicación, como es el caso de jóvenes, trabajadores, organizaciones sociales. En este sentido, a lo largo de la existencia del programa ha estado presente desde sus inicios la promoción de un concepto de libertad de expresión amplio en su dimensión de derecho colectivo, ejercido por grupos sociales, y también en tanto la sociedad como colectivo tiene derecho a participar del debate público, etc. A lo largo de los 20 años del programa ha sostenido 3 ámbitos de actuación diferentes: la investigación, la extensión y la docencia. Desde sus inicios, el programa se ha planteado como un espacio para el desarrollo de la investigación académica, hacia un programa académico en realidad, fundamentalmente, referente a la comunicación, al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Además, se ha planteado como un espacio que busca relacionarse y aportar a la docencia. Por último, otro ámbito de actuación tiene relación con que el programa también ha buscado incidir en el debate nacional en cuestiones referentes a la comunicación, el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. En el momento actual, el programa se encuentra en una fase de reactivación y actualización, considerando que este fue concebido en un momento político distinto, el de la postdictadura, y teniendo como referente y eje central de análisis a los medios de comunicación de masas. A más de 20 años de su creación, se hace necesario, entre otras cosas, repensar el marco conceptual desde el que se piensa el problema de la libertad de expresión. A objeto de encaminar esta discusión, se intenta plantear la necesidad de actualización a la luz del nuevo ecosistema comunicativo, marcado por la irrupción de las redes sociales y los nuevos procesos de gestión de la información. En particular, se busca plantear algunas interrogantes que este fenómeno disruptivo plantea a la concepción liberal clásica de la libertad de expresión. Sabemos que este nuevo ecosistema comunicativo, como a algunos nos gusta llamarlo, ha estado condicionado por el desarrollo tecnocientífico acelerado, particularmente por Internet. Este nuevo ecosistema viene a desplazar la centralidad que tenía la vieja comunicación de masa y a reubicar los medios tradicionales en un contexto en el que surgen las redes sociales como fuente privilegiada de información por sectores mayoritarios de la población. Destacaré 3 aspectos de este nuevo contexto. En primer lugar, el avance de la digitalización, la extensión de las conexiones de hogareñas de banda ancha, el acceso cada vez más frecuente al Wi-Fi, la proliferación de smartphones, junto con la multiplicación de tabletas y la creciente penetración de las redes sociales, que funcionan como plataformas de entretenimiento y encuentro, pero también como cajas de resonancia informativa, están cambiando aceleradamente el ecosistema informacional y están empujando a los medios tradicionales a una crisis sistémica. En segundo lugar, la crisis de los medios de comunicación tradicionales como resultado del avance de la digitalización. El impacto es diferente según de qué tipo de medios se trate. La prensa escrita sufre esta situación más que cualquier otro sector, pero la crisis está lejos de afectar solo al papel. A su modo, la televisión abierta también sufrió la competencia del cable primero, para luego ser golpeada por los servicios de streaming de alcance global. La gente cada vez más consume series y películas a través de la web, principalmente a través de este tipo de plataformas. Incluso gran parte de la población, para gran parte de la población, la televisión ha dejado de ser una fuente primaria de información. Los jóvenes y también los adultos utilizan las redes sociales para mantenerse al tanto del acontecer noticioso. El lento pero persistente declive de los medios tradicionales y el explosivo crecimiento de las redes sociales
está cambiando el modo en que circula la materia prima de los medios, la información, que ya no se presenta como antes en unidades cerradas, sino en formatos cada vez más abiertos. Hoy es imposible controlar del todo la circulación de la información. Por último, hay que destacar la proliferación de esto que se llama fake news o información falsa, posibilitada por este nuevo ecosistema comunicativo. El término fake news es usado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso, fabricado o prefabricado. Así se genera un flujo corrupto, replicando cientos o miles de veces una mentira deliberada en cuestión de segundos. Todo esto sucede en un contexto de posverdad, término que se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son importantes, son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones emotivo-afectivas o ideológicas. A partir de la emergencia de plataformas sociales se ha vuelto mucho más sencilla la divulgación de noticias engañosas. Ello puesto que el intercambio de mensajes en red permite que los usuarios, además de consumidores, también sean productores de discursos que circulan, los que muchas veces son falsos. Pero además, porque estas plataformas utilizan un algoritmo que distribuye el contenido más relevante para cada usuario, logrando que la información que se le muestre a cada uno esté condicionada y filtrada. Frente a este fenómeno han proliferado como respuesta muchos medios digitales o cibermedios dedicados al fact-checking o comprobación de hechos, datos, discursos públicos o contenidos virales en las redes sociales. Su objetivo es combatir la desinformación y mejorar el conocimiento informado de la sociedad en base a metodologías diseñadas para tal efecto. Sin embargo, la gran debilidad constitutiva del fact-checking es su condición inherentemente a posteriori, cumpliendo solo, en el mejor de los casos, un rol disuasivo del esparcimiento de la mentira. Una característica que se observa entre los medios que se dedican al fact-checking es la creación de proyectos colaborativos para luchar contra la desinformación durante las campañas electorales. Ejemplos de esta colaboración entre medios de verificación fueron, bueno, aquí hay varios, Crosscheck, Checkpoint, Reverso, Comproba, RedCheck, etc. Bueno, y luego de esta larga introducción, yo ya no los voy a presentar porque ya los presentaron, solo quizás dejar como un par de preguntas y dando vuelta. Porque, primero, ¿qué es el fact-checking? No sé si todos sabemos qué es el fact-checking. ¿Qué es lo nuevo en la desinformación? Porque si uno lee a autores como que están muy de moda, como Noel Harari o qué sé yo, varios otros, uno puede decir que la mentira, por llamarla así directamente, la mentira, la historia está construida de mentiras. La religión es una mentira. Las ideologías son mentiras y mucha propaganda. Hitler, Stalin, eran maestros de la mentira. Entonces, bueno, esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta la desinformación al periodismo? Que entiendo que ese es un aspecto que debiera interesar particularmente a una facultad de comunicación donde se forman periodistas, ¿no? Periodistas. ¿Qué son las fake news? Bueno, ¿qué se puede y qué no se puede chequear? ¿Se pueden chequear las opiniones, por ejemplo? ¿Qué rol ha cumplido en las campañas electorales, tanto en la franja televisiva, o qué rol han cumplido estas empresas? No sé si son empresas, no sé qué son, tanto en la franja televisiva como en las redes sociales. Así que no sé, les dejo la palabra aquí, no sé cómo se quieren
en qué orden quieren ir, las mujeres primero, no sé cómo, o se van turnando. ¿Cuál fue el orden? Ya, te toca, te toca, toma, usa este. Igual funciona. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia por estar acá. No sé si voy a empezar con las preguntas quizás que se den de manera orgánica, ¿no? Con la discusión para no tirar así una serie de definiciones de entrada. Pero bueno, efectivamente yo participé, y lo aclaro, en la primera instancia de la Comisión Asesora contra la Desinformación del Gobierno, donde se hizo el diagnóstico en términos de qué han hecho las organizaciones intergubernamentales, internacionales, fuera de Chile, evidentemente, y qué se ha hecho en Chile también, así como hicimos una especie de glosario o de terminología para acercarnos un poco al fenómeno de la desinformación. Quizás para empezar, y esto que también fue objeto de debate, aunque no lo crean, en los primeros días de las sesiones, el término fake news es el que no lo utilizo, y si lo utilizo es porque se me escapa en algún momento, porque los medios y los políticos lo utilizan todo el tiempo, pero desde mi posición en particular, y también de la comisión, no hay que utilizar el término de desinformación, porque fake news básicamente es un término que fue súper manipulado por políticos en general para atribuir cualquier tipo de información que va en contra de sus propios intereses, de su propio proyecto político. Entonces, bueno, ni hablar, un poco a partir de Trump y después con Bolsonaro también se expandió esta noción o esta manera de usar el término de fake news. Y existen un montón de diferentes estudios académicos que abordan el término de desinformación con la complejidad que involucra, ¿no? Porque también hay muchos estudios anglosajones que hablan de disinformation, misinformation, malinformation, y nosotros en español no tenemos exactamente la manera de traducir este fenómeno complejo, ¿no? Quizás partir por ahí, no sé, quizás hacemos una breve ronda y seguimos con la discusión. Bueno, voy a retomar un poco lo que decía Leonel con respecto a al uso del fake news, que es algo que en France Press, voy a empezar por presentarme. Paula Bustamante, de la agencia France Press, y a diferencia de los compañeros de esta tarde, yo vengo de una redacción de la agencia de noticias donde hacemos la materia prima de la información mundial. Estoy basada en Chile desde el 2019, en Santiago, y dirijo las corresponsalías de Santiago, Lima y Bolivia. En América Latina, la France Press está desde el año 2018 con su primera unidad muy pequeña en ese momento de desinformación, de verificación de información. Y el 2019 yo estaba recién llegada a Chile en agosto y empezamos con el tema del fact-checking en Chile a raíz del estallido social. Y esto me sirve para decirles que cada evento noticioso de envergadura de esa magnitud suelen ser eventos políticos los que han hecho que la AFP haya crecido en su servicio de verificación de información. Hoy es la agencia con el servicio de verificación más grande del mundo, con más de 140 periodistas en 26 idiomas, y tiene alianzas, partners, socios con distintas empresas de redes sociales. Después les puedo ir contando de qué depende que se va verificando una información o no. Pero como decía Leonel, nosotros tampoco usamos la palabra fake news porque ha sido raptada con fines políticos, y también en la deformación que ha traído el término en estos años, también lo usan muchas fuentes políticas para desacreditar una noticia que no les resulta favorable. Es fake news, o para hacer desmentidos. Hay ahí todo un uso bastante manipulado. Nosotros usamos desinformación y el servicio de fact-checking lo llamamos investigación digital. No sé si por dónde más, no sé si ahí surgen otras preguntas.
y hacemos verificación de todos los rúbricos, de todas las rúbricas. Deporte, salud con la pandemia, eso fue explosivo a nivel mundial, con un montón de cápsulas por todas partes para evitar que la gente, no sé, tomara cloro para que se le pasara el COVID y ese tipo de cosas. Hasta, y como les decía, política, economía, y tenemos nuestros PIC de trabajo, como lo pueden tener los sitios como de la Universidad Católica, que ellos se dedican más a la verificación del discurso público, que nosotros no es lo que más hacemos. Pero por supuesto que vienen PICs como el plebiscito, las elecciones, eso siempre marca, y a nivel mundial, hoy por hoy, de eso podemos hablar después, lo que ha marcado un paradigma en el uso de la información de la desinformación como un arma han sido las nuevas guerras, entre ellas marcó un antes y un después la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y está siendo un desafío enorme en este momento todo lo que es el manejo de la desinformación en el conflicto Israel y Gaza. No sé, me imagino que por ahí vendrán preguntas después. Dale. Ahí sí. Bueno, yo soy Alma Palacios, soy periodista de la Universidad Católica y también profesora de Fact-Checking UC. Nosotros somos un medio universitario de verificación de datos que se pueden encontrar en factchecking.cl. Existimos desde el 2013, somos una de las primeras organizaciones que empezó a hacer verificación en datos en Chile junto con el Mercurio en ese año. Y como bien decía Paula, nosotros nos dedicamos más bien a la verificación del discurso público, muy enfocado en lo que hacemos todos los años, que es la verificación de la cuenta pública presidencial, los 1 de junio, antes 21 de mayo. Y bueno, también semestre a semestre, finalmente nuestra sala de redacción se compone de los estudiantes que toman un ramo mínimo que se llama Análisis de Periodismo Comparado, y por eso contamos con 45 a 55 periodistas que están en formación y que van a trabajar con nosotros en una temática que, además del discurso público, algunas veces hemos abierto a, por ejemplo, temas de salud cuando fue necesario con el COVID, temas también incluso de responsabilidad social empresarial. Hemos hecho ahí varios experimentos, pero nuestra especialidad tiene que ver con el discurso público. Y en ese sentido, respecto a lo que ya venían conversando sobre el concepto de fake news, también desde el área como de la educación en fact-checking no lo utilizamos básicamente porque además de que ha sido utilizado desde un interés, se queda un poco corto al momento de describir los tipos de desinformaciones, porque si hablamos de una noticia falsa, muchas veces quizás podemos pensar en un formato de una noticia, ¿cierto? Un epígrafe, un titular, una bajada, un video con un periodista enfrente, y la verdad es que cada vez más la desinformación toma formas diversas, cercanas a la ciudadanía, que cada vez se parecen más a algo que me cuenta mi tía, algo que me cuenta mi abuela, algo que viene desde un cercano, en un lenguaje cercano, muchas veces a través de WhatsApp, por ejemplo. Y por eso la categoría de fake news no va a describir eso, nos invita entonces a cuestionarnos, ok, la desinformación y ese tipo de conversaciones, ¿dónde se están dando y cómo llegamos a ellos, tanto desde los medios de comunicación, desde la academia, como también desde quienes están aprendiendo en este formato? Lo mismo, vamos a seguir dándole vueltas al concepto, pero ahí sí, continuamos por acá. Perdón. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me llamo Antoine Faure y soy director de la Escuela de Periodismo de la USACH y tuve el honor de ser el sustituto de Leonel en la comisión, sí, en cierta medida, o sea, me llamaron cuando te fuiste, digamos, así que entré en la cancha, no sé si goleé, pero lo intenté fuertemente. Bueno, yo concuerdo con mis colegas, digamos. Yo creo que obviamente hoy día el concepto mismo de fake news no es un concepto que sea suficientemente preciso y productivo para lo que estamos viviendo y en contra de qué estamos luchando. Como dato histórico podemos recordar que, bueno, no voy a volver a que siempre hubo noticias falsas, etcétera, no es el punto. Pero sí hay una primera aproximación a la idea que por lo menos data de 1925,
2005, un investigador estadounidense que se llama McKernan, que escribe un libro que se llama Fake News and the Public. Un poco retomando el ejemplo de Lippmann, que había sacado su libro 3 años antes, y que claro, en aquel momento lo define como un trabajo de influencia y distorsión de la producción de noticias periodísticas. Y el tema es que precisamente hoy día no estamos ante eso, porque existen, por ejemplo, bulos que no necesariamente son periodísticos en estricto rigor, por el contrario, circulan desde otras cuentas, otros lugares sociales. Entonces, claro, a mí me parece también que fake news no es muy adaptado. Desinformación, al contrario, es algo más amplio, multidimensional, que refiere a varios actores, que tiene que ver tanto con la producción, pero también con la distribución y circulación, y además una circulación acelerada, digamos, de informaciones dudosas, y fenómenos como las cámaras de eco, las burbujas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, por lo menos, hay distintos aspectos y criterios que remiten a la conversación y que tienen que ver con la intencionalidad, con el daño que se produce, pero también que tiene que ver con un mercado, con una industria. Yo creo que esa es una característica que nos permite precisamente empezar a distinguir entre fake news, desinformación y otros conceptos. Yo creo que es muy importante problematizar ese mercado, esa industria, para poder trabajar, digamos, la problemática, porque claramente remite a un negocio. Y, por ejemplo, si uno ve del lado de los clickbaits, es un negocio que se basa sobre la desconfianza, además, en estricto rigor. Entonces, ahí hay todo un campo, digamos, que me parece muy importante abordar. Y además, desde la idea de desinformación se puede hacer, bueno, vía la interdisciplinariedad, vía distintos actores que uno busca, o uno o varios buscan coordinar y articular. Implica preguntas sobre la regulación, si es una regulación a través de incentivos o al contrario de manera punitiva, si se articulan los dos, cuáles son las temporalidades también de esa regulación, si apostamos todo al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo, si se puede apostar o si hay que articular temporalidades en ese sentido. Y quizás para ir avanzando, a mí me gustaría también saber cómo nosotros, o sea, cómo ustedes se posicionan antes de otro concepto que sería el de desorden informativo, que para mí no es lo mismo que desinformación en estricto rigor, y remite a una coyuntura, a una actualidad, bueno, donde lo conversábamos al almuerzo con Claudia, no es el único fenómeno y no se puede pensar solo, sino se piensa en relación con la desintermediación, obviamente, tanto desde partidos políticos como desde medios también. Entonces, por eso el concepto de desorden informativo me parece constructivo y no sé si me equivoco, Lionel, pero tengo entendido que la comisión lo dejó fuera también. Entonces, si nos puedes contar más el por qué, porque yo ahí no estaba en esa fase. Sí. Bueno, una de las académicas que ahora está en la Universidad de Brown, que acuñó el tema de desorden informativo, fue Claire Wardle, que a mí me parece genial, súper interesante el trabajo que ha hecho. También ha publicado reportes en español, no están solamente en inglés. Pero pasaba algo que tiene que ver con la traducción, básicamente, porque muchas veces se usaba como desorden desinformativo, que aludía, por ejemplo, en ocasiones a temas que tienen que ver con patologización, ¿no? Cuando se utilizan estas analogías entre enfermedades, entre cuestiones que pueden suceder en el cuerpo, en la salud mental, etc. Al final la discusión fue no dirigir el tema para el lado del desorden, sino básicamente una definición más clara que va también muy en línea con la OCDE, porque básicamente, bueno, Chile pertenece a la OCDE y tenemos el mandato el año que viene como país de ser la sede de un gran evento que va a haber en Chile sobre libertad de expresión. Y básicamente, más que trabajar el tema de desorden informativo, creo que está al principio del informe, que nos apoyamos en la definición que desinformación es básicamente información falsa, inexacta, que tiene la intención de dañar, ¿no? Y esto también tiene que ver con, bueno, me tocó a mí en una mesa social participar en una comisión junto con otros académicos y académicas también de la Universidad de Chile. Era una comisión asesora sobre comunicación de calidad en tiempos de pandemia.
Y en esa época, para hablar de situaciones de riesgo, de comunicación de riesgo, se utilizaba mucho el vocabulario de guerra o vocabulario que tenía que ver con términos de salud mental. Porque cuando tú hablas de disorder, en inglés también estás hablando de un desorden mental, por ejemplo. Entonces, simplemente por esa razón tratamos de bajarlo a algo que no tenga estos matices que pueda confundir el tema. Pero no porque el concepto sea un concepto erróneo ni nada, sino que nosotros habíamos pensado, bueno, este documento de información es un poco para hacedores de políticas públicas, para quienes quieren generar leyes, pero también para la audiencia general, ¿no? Y de qué manera producir menos confusión con el tema de desinformación. Pero es sumamente viable porque habla de un ecosistema mucho más amplio cuando hablamos de desorden informativo, ¿no? que tiene mucho más que ver con solamente los usuarios, quienes emiten la desinformación, con la industria. Quizás para seguir unos comentarios de Antoine y dar un poco una línea más de coherencia a la conversación, Antoine mencionó problematizar el tema de la industria y cómo articular la regulación, ¿no? Y para mí el tema de la industria, yo hace varios años que trabajo asesorando a empresas digitales como Meta, como TikTok, etc. Y ahora estoy en una especie de oversight board que lo llaman, que es como un consejo externo, que académicos, ONGs, fact-checkers, gente que trabaja, por ejemplo, por los derechos LGBTIQ+, donde asesoramos a estas, no solamente asesorar, sino que también velamos por que no se atropellen, por ejemplo, los derechos de las personas. Eso es una tarea como bien compleja porque uno puede pensar, bueno, quizás no aporto nada o aporto un granito de arena. Es sumamente debatible también en el mundo académico el asesorar a empresas digitales. Yo, y esto también lo ponemos en el informe, en el primer informe de la comisión asesora, todos los organismos supragubernamentales dicen que es necesario poner en la mesa a todo, multisectorialmente, digamos, al sector privado, a las ONGs, a la sociedad civil, entendiendo la diferencia de inequidades de poderes, ¿no? Pero muchas veces si tú no comprendes los mecanismos o no te acercas a los mecanismos por los que funcionan las empresas privadas, las grandes digitales, es muy difícil comprender o es muy difícil, por ejemplo, pensar en una regulación que sea eficiente. Como lo decimos en el primer informe, en Chile hay 11 proyectos de regulación de redes sociales y realmente yo me atrevería a decir, y acá en lo particular, en lo personal, ninguno es bueno, ninguno de los proyectos es bueno. Hablan de penalizar la desinformación de una manera que, si es tomada por un gobierno que sea de tendencias más autoritarias, puede ser absolutamente peligroso. Hay proyectos de ley que hablan de consumidores de redes sociales, sin siquiera entender de qué se trata un usuario o una usuaria, en fin, como muy desinformados, ¿no? Yo creo por eso también uno de los roles súper importantes de esta comisión fue eso, ¿no? Como que los y las parlamentarias se informen un poco antes de pensar los proyectos de ley que los arman de manera muy rápida, desinformada, etc. No es una tarea fácil, tampoco digo que los 2 informes que se han generado vayan a solucionar este tema, pero sí por lo menos sientan un precedente. Y no quiero seguir, pero quedó pendiente ahí el cómo articular regulación. Quizás después dentro de la conversación seguimos para no tomar yo todo el tiempo. No sé si tenían alguna pregunta puntual para mí. El tema de regulación es muy difícil hablar eso desde una agencia de noticias, ¿no? Esta es una agencia de noticias mundial. En Europa ya lo intentaron con el proyecto con Google, Facebook. Siempre me falta de las grandes empresas. Creo que es Apple, Google y Facebook, a los que con la Comisión Europea se les exhortó a pagar derechos, porque todo esto va en desmedro de la monetización de los medios. Y hay que entrar a regular aunque tú estás hablando de la otra regulación, la regulación de la noticia falsa cuando se publica, quién la consume, pero está también el tema de cómo hacer de que los medios que existen no sigan perdiendo audiencia y consumidores de noticias
a raíz de esta difusión gratuita que hacen las grandes plataformas tecnológicas. Pero en realidad ese tema para mí es como palabras mayores. Si los estados no lo han podido hacer, no sé si hay en el mundo algún país que haya podido hacer esto de manera ejemplar. Solo he escuchado que Canadá está avanzando en esto y no sé cómo va a venir la mano. Para mí es una gran incertidumbre cómo frenar eso y cómo regularlo. Creo que me pasa un poco lo mismo. Desde el periodismo universitario, la regulación es algo que se ve muy lejos, pero algo que sí ha entrado un poco en la discusión tiene que ver como el rol del fact-checking en ese espacio, como uno de los actores que ya mencionaba que tiene que estar en la conversación, a pesar de que sea en un espacio más asimétrico. Y ahí creo que desde donde hemos intentado fact-checking.cl aportar, y también desde las redes de colaboración que existen dentro del fact-checking a nivel mundial, que es uno de los pilares, además de la forma en la que trabajamos, tiene que ver mucho con la educación e información a una sociedad civil mucho más amplia respecto a este tema. Porque una cosa es que usemos la palabra, que desinformación esté en el discurso público, que fake news es algo que ya todos conocemos, que fact-checking más o menos nos suena, y otra cosa es que se posicione como un problema real y cotidiano dentro de las personas. Creo que para que los grandes tomadores de decisiones puedan asesorarse lo suficientemente bien para tomar esas decisiones, tiene que haber una discusión mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más contingente. Y ahí, desde el rol del fact-checking, creo que hay harto que podemos hacer, tanto desde empezar a hablar de cómo cómo nos está afectando en el día a día, dentro de las familias, dentro de las mesas. Lo conversábamos un poco con Paula al principio, cómo esto está afectando además a las distintas generaciones que tienen distintos accesos a Internet, distintos entendimientos de este tipo de mecanismos. Y por otro lado, junto con eso, cómo va variando en el tiempo esto. Porque podemos decir, ya, vamos a enseñar en los colegios, invento, qué es la desinformación, vamos a enseñar en las universidades, pero va cambiando tan rápidamente los formatos, los acercamientos, que es como ya, ¿cómo lo mantenemos fresco para poder tomar esas decisiones a futuro? Entonces, veo también que desde el fact-checking, desde el rol de las universidades, hay ahí una responsabilidad, y creo que es importante que la tengamos en cuenta en estas decisiones. O sea, sí, hay una responsabilidad que es cierta, concuerdo contigo, con ustedes. Yo creo que hay 4 tipos de actores, por lo menos, que me parecen los más obvios, digamos, que articular. Bueno, obviamente las empresas privadas, porque están trabajando con ello, obviamente el Estado, pero también los medios de comunicación y los y las periodistas, así como el público en estricto rigor. O sea, los mismos usuarios y las usuarias pueden volverse en cierta medida también agentes que van trabajando a ello. Ahora, yo entiendo desde el lugar que ocupan la dificultad de pensar y proponer, digamos, formas de regulación, pero creo que a mí me parece fundamental. Y ni siquiera estoy pensando en una regulación directa, digamos, que vaya a trabajar contra la lógica de desinformación, pero yo creo que hay también regulaciones indirectas, secundarias, que pueden contribuir a organizar un escenario más favorable. Por ejemplo, garantizar de manera pública condiciones de trabajo, condiciones laborales decentes para colegas periodistas, que hoy día muchas veces no las tienen porque los sueldos están muy malos, porque estamos en un régimen 24/7 de producción de la información, lo que no da tiempo, y porque también hay una cantidad de despido que es increíble. O sea, no, iba a decir nos divertimos, no nos divertimos. Intentamos con Claudia en la introducción del libro que editamos el año pasado, Campos en Obra, precisamente de hacer un recuento en el espacio de 3 años, no recuerdo la cifra exacta, pero no hay cantidad de periodistas que fueron despedidos en Chile, que es alucinante. Entonces, claro, esa no es una condición que permite precisamente contrarrestar el fenómeno. Yo sé que es muy indirecto lo que estoy diciendo, pero es para no empezar y atacar el problema directo desde el periodismo, porque no creo que sea el problema, pero sí decir que le puede contribuir. Y claro, cuando conversábamos antes del encuentro, decíamos ya, es necesario también pensar medios y periodismo como lugares de educación, de alfabetización, más allá del fact-checking en estricto rigor. O sea, sí es necesario verificar, pero no solo. Hoy día hay colegas que tienen un espacio donde ven las tendencias y los avances, los progresos, podríamos decir, de la digitalización de las sociedades, que el ciudadano, incluyéndome, no vemos porque no estamos metidos necesariamente en ese mundo. Y quizás hay toda una parte del trabajo que va
poco a poco a volverse algo como ayudar a que nuestros lectores y lectoras o oyentes, espectadores, sepan, gracias a nosotros, ubicarse y situarse, mejor dicho, en este mundo. Creo que por ahí hay muchas cosas. Y yo diría que en términos de regulación, para mí hay 3 palabras claves: transparencia, rendición de cuenta y privacidad. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que viendo, por ejemplo, ayer la cobertura del plebiscito, yo me decía, ya, en cierta medida también necesitaríamos que cada uno de los colegas y de las colegas presentes nos explique cómo ha procesado para destacar o jerarquizar tal tema primero, tal segundo, tal tercero, cuál es la mirada o el ángulo, digamos, o sea, abrir la caja negra. Desde el lado de las ciencias sociales, claro, yo estudio el periodismo, entonces todo eso me parece obvio, pero creo que es necesario que nuestros y nuestras conciudadanas sepan más de ello, por ejemplo. Entonces, ahí me refiero a la transparencia. Sería bueno también en fin de año, y hay muchas organizaciones que lo hacen, incluso yo diría que hay muchos medios chiquititos, digitales, en el marco de un proyecto pluralismo que estamos terminando con, bueno, Claudia de nuevo, disculpen, pero hacemos muchas cosas juntos, con René Jara y David Jofre. Nos dimos cuenta de que muchos medios de región, locales, digitales, al fin del año explican a sus suscriptores cómo gastaron la plata, por ejemplo. Entonces, procesos de rendición de cuenta hay. Pero fact-checking también, el medio de Fabián Padilla, que formó parte de la comisión, hace rendición de cuenta cada año. Pero no hay en La Tercera, no hay en Tele 13, no sé si ustedes hacen, por ejemplo, y sería... O sea, bueno, eso. Y finalmente privacidad, y ahí, para mí, bueno, volvemos a lo del mercado, de la industria. Me pregunto en qué medida o en qué mundo los medios de comunicación podrían evitar de sacar datos personales y finalmente de entrar en la misma lógica del consumo de datos que permite perfilar audiencias. Yo creo que ahí hay algo que es clave también. Bueno, totalmente de acuerdo con la idea de transparencia, rendición de cuentas y privacidad para regulación, pero no. Adicionalmente, porque uno de los temas, esto quizás se escapa un poquito con el tema de desinformación, pero sí tiene que ver con el tema de regulación de plataformas, por ejemplo. Una vez me tocó, o tuve la suerte de poder ir a una conferencia en Pekín donde se hacía el consenso sobre educación e inteligencia artificial. Y básicamente la inteligencia artificial en la educación, esto fue antes de ChatGPT o de inteligencia artificial generativa, donde se hablaba como en un futuro, ¿no? Como en unos años, uno se lo imaginaba, pero no sabíamos que iba a venir tan rápido. Y a esta conferencia estaban invitados ministros de tecnologías o de ciencias, sobre todo del norte global, del llamado norte global, y decían que la ética y los asuntos sociales y la regulación iban en desmedro de la innovación, que había que tener mucho cuidado con eso. Yo no puedo estar más en contra de esa afirmación, ¿no? Porque esa es una manera de excusarse para lo que pasa siempre, que las tecnologías se instalan primero y después estamos detrás de ellas tratando de enmendar parches, de hacer que produzcan menos daños a la sociedad, y eso es súper complejo para la regulación. En un contexto donde las tecnologías evolucionan muy rápido. Ahora estuve en un evento que hablaban de, que para mí es algo ya alienígena, de computación cuántica. Era de inteligencia artificial y computación cuántica, donde decían que cuando se lance realmente este tema, porque está muy incipiente, un satélite va a poder ver un clip adentro de un cajón en un escritorio, ¿no? Va a haber un tema enorme en términos de privacidad y cómo regular eso. Pero hay estudios y se llaman sandboxes, que es algo que lo acuñaron en Inglaterra en realidad, que es cómo hacer un ejercicio, por ejemplo, regulatorio en términos casi de un laboratorio controlado para ver si funciona o no y después poder aplicarlo en la ley real. Y existen modelos donde, por ejemplo, está la gobernanza, los asuntos sociales, los asuntos éticos y la innovación que van de la mano. En mi caso, o en el caso del núcleo que dirijo con Ana María Castillo, que es Inteligencia Artificial y Sociedad, trabajamos mucho con niños y niñas, ¿no? Y UNICEF sacó unas directrices que en inglés las llaman Children's Rights by Design, derechos de los niños desde el diseño. Si nosotros vemos cómo se implementa, cómo, por ejemplo, todos hemos visto, yo creo, agobiados en el celular de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Salen y salen y salen, sin ningún estudio particular
del impacto que podrían tener, por ejemplo, sobre niños y jóvenes. Entonces, hay una premisa, hay metodologías de cómo poder diseñar tecnología, cómo pensar en los derechos, por ejemplo, de niños y niñas desde el diseño. Sería súper interesante, por ejemplo, ver a empresas tecnológicas que presenten un producto y digan, bueno, desde el diseño nosotros tomamos estas premisas de protección de los derechos desde el diseño. Y entonces lo que me gustaría agregar, aparte de transparencia, rendición de cuentas y privacidad, es ese tema, ¿no? De cómo poder tener diseños basados en los derechos de las personas, que aluda al modelo de negocios, cuando hablamos de plataformas, por ejemplo, sociales. El modelo de negocio de la atención, que ahora Yuval Harari dijo que en una de las conferencias últimas dijo que estamos en un modelo de la intimidad, ya no es de la atención, sino es un modelo de la intimidad, donde ya todos nuestros datos más íntimos son extraídos para fines comerciales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a regular eso? Pero bueno, creo que esa premisa de diseño a partir, o sea, diseñar un producto, diseñar plataformas, diseñar nuevas tecnologías a partir de los derechos, puede ser un modelo muy interesante que las compañías podrían empezar. ¿Podría ser utópico? Bueno, podría serlo, pero hay que intentarlo, sí. No sé si alguien tiene una pregunta. Yo quisiera solo hacer un par de comentarios y después sigan la ronda. No, solo que me ha llamado la atención que no he escuchado la palabra globalización. Y digo esto porque, a propósito del tema de regulación, y porque las plataformas que se busca regular son todas plataformas globales. ¿Cuáles son las plataformas? Son las que están en el teléfono móvil. El teléfono móvil es el que tiene las plataformas. Pero ¿quién está detrás de las plataformas? ¿Quién es Instagram? ¿Quién es Facebook? Y puedo nombrar varias otras. Entonces, ¿dónde ahí está la información falsa? O la llamaron desinformación. A mí el nombre en realidad me es un poco indiferente. Pero creo que ahí hay algo que sería bueno abordar. Otra cosa es como una pregunta un poco para ti, que tiene que ver con este tema, que yo lo encuentro muy interesante, el fact-checking y el tamaño que ustedes tienen, ¿no? Que tú hablaste de la unidad, que además fue creada con ciertas rúbricas para ciertos temas, lo político, la salud, no sé qué. ¿Cómo? Bueno, esto es todo a posteriori. O sea, la información ya salió. Entonces, ¿cuál es el impacto de lo que y cómo se difunde también? O sea, ¿de qué manera? ¿A quién llega? La verificación. Sí. A ver, en el tema de verificación, en el trabajo que hacemos en la agencia particularmente, es casi todo de acceso abierto, gratis. De hecho, parte de lo que llegué a esta charla es una conversación que tuve hace un par de meses con Claudia, de que en la agencia hay una iniciativa que ya lleva más de un año, que es casi evangelizar contra la desinformación, y que esta evangelización, yo estoy feliz de que llegue a este tipo de audiencias. Ojalá vinieran más, ojalá un día me inviten a salas de clases con muchos alumnos de periodismo. Y de periodismo porque son quienes tienen que aprender estas herramientas y saber más de esto que él llamó el ecosistema informativo, que es como nos estamos moviendo y donde hay que aprender nuevas herramientas para salir a trabajar y enfrentar esto que nos está tocando vivir, con estas formas de informarnos y de que se trastocó todo en realidad, porque se cree hoy en día muchos chicos jóvenes, no quiero subestimar ni generalizar, pero se informan a través de redes sociales y hoy fácilmente te definen a las redes sociales como si fueran medios informativos. Y hay que saber distinguir eso y hay que enseñar a distinguir qué es un medio de información
¿Cuál es la diferencia con las redes sociales? ¿Por qué existe esta información que me llega solo a mí? ¿Qué algoritmo le estoy dando yo al Twitter o al Instagram que me está mandando solo este tipo de información que confirma o mis prejuicios o mis intereses? Y yo creo que hay una editora para América Latina del servicio de FP Factual me decía que ella, desde Argentina, en las recientes elecciones, por ejemplo, en esta campaña donde surge Milei con todas sus formas, como conocemos, fue una campaña que trajo una ola de desinformación enorme, y para hacer bien su trabajo se puso en una lista de Twitter todas esas personas con las que respeta mucho, pero que está súper consciente que disiente a nivel ideológico, en la forma en que ven Argentina o esas particularidades. Y entonces así empiezas también a leer de todo. Un poco como antes, un domingo a la mañana salías y comprabas al kiosco cada uno de los diarios para leer la editorial que te pintaba un escenario distinto de ese mismo país. Y ahora pasa un poco lo mismo, pero para eso también tenemos que educarnos. Y en cuanto al impacto que tiene el trabajo que estamos haciendo, particularmente en la FP, no es que se va a verificar todo. Hay que ver qué viene viral. Tampoco es que todo lo que esté viralizándose sea información falsa. Hay que ver qué tipo de contenido es, en qué momento, sobre qué tema está surgiendo esa noticia que sospechamos que tiene elementos de desinformación, que forma parte de una campaña con un interés particular. Y una vez que se comprueba que es falsa, que para eso hay unas consignas de trabajo muy claras, no es un simple desmentido de la fuente, por ejemplo. Hay que contrastarlo con 2 fuentes, tiene que haber la fuente directa. Y de hecho hay noticias muy grosas que han surgido con la guerra en Gaza, la de los bebés asesinados. La información que se tuvo al principio en la redacción de FP Factual era que no eran fotos del día que se estaba diciendo, pero era lo único que se pudo comprobar en ese momento. Si ese es el único elemento que se tiene, no se publica hasta que no esté bien confirmado con todos los elementos que se necesita para desmontar una noticia o confirmarla. Y una vez que es un contenido falso, en las redes sociales con las que se trabaja, el contenido de AFP Factual va a salir como con una mancha de agua, no sé cómo decirlo, que dice un etiquetado, ¿no? Que dice esta información es falsa. Ustedes creo que han visto ya en Twitter también, ya sale abajo cuando dicen esto no fue confirmado. El de la AFP trae ya un etiquetado que tapa la mentira cuando es así. Y si no, el servicio FP Factual en todos los idiomas se puede ver en las redes sociales con esas siglas y va a salir si es falso, verdadero, engañoso, alterado. Ese es el impacto. Y luego está si nos creen o no nos creen, que es lo que decía Antoine hace un rato, ¿no? Todo esto parte de la desconfianza. Sí. Desde factchecking.cl el tema nos preocupa especialmente por lo que ya decía Paula. Nosotros estamos formando periodistas y creemos que esta metodología de investigación periodística lo que hace es llevar el pensamiento crítico a una práctica periodística muy concreta, que a veces es difícil dentro de la formación en pregrado, especialmente como la unión de la teoría y de la práctica, de cómo vamos a cuestionar el poder en concreto, y al ir en búsqueda, especialmente en el discurso público, que es nuestra especialidad, de afirmaciones que pueden ser discutidas mediante esta metodología, es que creemos que empezamos a aportar. Porque efectivamente nuestro público siguen siendo periodistas de información específicamente, pero también las élites, que hoy día vamos a cuestionar una y otra vez respecto a la veracidad de los datos, respecto al tipo de fuente que están investigando. Y efectivamente en los 10 años que llevamos trabajando hemos visto un cambio en la forma en la que los periodistas nos reciben cuando vamos a decir, venimos a verificar. Al principio siempre era desde una total desconfianza en el medio de comunicación, como ¿cómo me vienes a decir a mí que yo miento
momento, insisto, esto es discurso público, eran los ministros, era el presidente de la República, en el fondo una actitud muy defensiva que nos cerraba muchas puertas, obviamente podíamos verificar usando fuentes alternativas de todas maneras, pero que hacía muy difícil llevar a la discusión pública, oye, tenemos que hablar con datos que estén basados en la verdad. Con el tiempo y después del estallido social, específicamente el 2019, en que en Chile ya entró muy de lleno el tema de la desinformación y del fact-checking, porque antes existía, en la elección de Piñera con Guillé, estaba todo este tema, no sé si se acuerdan, de Chilezuela, había algo entre medio, pero siempre muy lejano, siempre nos reíamos, no estaba teniendo como el impacto en la discusión pública. En cambio, claro, en el estallido creció fuertemente y hubo un cambio en la forma en la que se abrían las puertas a los medios de comunicación que decíamos que veníamos a verificar el discurso. Creo que ese es un impacto súper concreto, súper real, de un público que sí es pequeño, que es una élite, pero que está dando cuenta de que el trabajo periodístico puede cambiar la forma en la que finalmente nos estamos relacionando tanto con nuestras fuentes como con nuestras audiencias. Y en ese sentido creo que también es clave, y ya lo mencionaban respecto al tema de la transparencia, que en factchecking.cl como en los medios de verificación a nivel mundial no solamente transparentamos muchas veces nuestras fuentes de financiamiento, sino que también nuestras formas de trabajo. Particularmente en el medio de comunicación que dirijo, nosotros no trabajamos, por ejemplo, con fuentes en off, no por desacreditar esa forma de periodismo, sino que para el formato en el que estamos trabajando, en que le estamos exigiendo a nuestras fuentes que haya transparencia respecto desde dónde sacan los datos, bueno, nos exigimos eso mismo también en nuestra práctica periodística. Es decir, buscamos no solamente contar una verdad y quizás tener un veredicto específico con una escala que va de lo verdadero a lo falso y con todos los grises entre medios, porque ahí es donde nos gusta entrar, en los grises, en los engañosos, en los imprecisos, que muchas veces son lejanos y ajenos a la discusión polarizadora que muchas veces se da, pero que sí nos permiten para la formación periodística entrar en detalles que al final sí son importantes. Entonces, que la transparencia esté en cada uno de los pasos de nuestro trabajo aporta finalmente tanto en la élite y en el periodismo a avanzar hacia donde creo que tiene que avanzar esta área. Yo creo que dentro de los desafíos para la profesión hay algo que tiene que ver con el tiempo ordinario también, porque finalmente estamos pensando desinformación siempre en relación con crisis, momentos excepcionales o extraordinarios, desastres naturales, campaña política, pandemia, etc. Pero el fenómeno no se para cuando se termina el plebiscito, sino que va siguiendo. Y yo creo que por ahí también hay algo que es muy importante trabajar. Claro, remite a un tema también de reforma curricular a nivel de las universidades, pero no solo, porque nosotros estamos siempre atrasados. O sea, una reforma curricular primero se gesta, se pone en marcha y ya estamos atrasados. 5 años después llega la primera corte, estamos más atrasados aún. Entonces, necesitamos vincularnos también con otros actores. Y yo creo también que necesitamos aprendizaje en ese sentido. O sea, ustedes nos pueden dar muchas cosas para que vayamos pensando en espacios extracurriculares o de otro tipo que permitan avanzar en esto. La comunicación pública, y en específico la comunicación pública de la ciencia y la tecnología me parece clave. O sea, cuando hoy día, en 2023, vemos la cantidad de terraplanistas que hay en el mundo, me parece que hay algo que hicimos mal, básicamente. Claro, te rías, Alejandro, pero fuera de tu objeto de estudio, digo yo, hay un problema por ahí. Y yo avanzaría quizás un poco radical, o sea, no radical, pero exagerado lo que puedo decir, pero creo que en cierta medida hay que formar también a profesionales que puedan o que sepan indagar la Deep Web, entre otras cosas, y que tengan mucho más como decir, competencias legales, expertos en ese tema, en la legalidad de ese tema. Porque claro, hay toda la parte jurídica también y ética que estamos dejando de lado y que me parece muy importante en ese sentido. Y bueno, sobre lo de la globalización, no recuerdo si lo dije o no, pero yo estoy convencido que ese no es un tema que se puede abordar solo. O sea, lo vimos, por ejemplo, cuando en Irlanda cambiaron las reglas tributarias y fiscales, Facebook se fue básicamente. Entonces, si uno lo hace solito como país, yo creo que es complicado. Y además hay otro tema. Si bien es un fenómeno globalizado, tiene también especificidades y características que son locales, pero no locales solo de, en este caso, Chile, nacionales, sino locales del Cono Sur primero, de Latinoamérica,
Latinoamérica, segundo, y quizás en un tercer círculo más grande que aborde, digamos, conexiones con el norte global, por ejemplo, porque claro, de nuevo, no podemos actuar solos, sino van a ser golpes de espadas, perdón, en el agua, básicamente. Y ahí, quizás para unir los dos temas, creo que tenemos que trabajar en la asociatividad también, entre fact-checkers, pero no solo, digamos, estos consorcios que últimamente han ido a trabajar de manera investigativa como periodistas de investigación, los Panama Papers, todos los leaks que hubo en los últimos años. Yo sé que ustedes están muy activos en eso, Le Monde lo es también y muchos otros espacios, incluyendo a CIPER en Chile, pero eso me parece que es clave precisamente para responder a ese escenario globalizado. Hay preguntas acá. Sí. Vale, gracias a los cuatro. Y mi pregunta va sobre todo a Paula y a Alma. Paula, con la mirada internacional, ¿hay diferencias, similitudes en el fenómeno de la producción de contenido mañoso, digamos, a partir de la experiencia de AFP y de AFP Factual? Esa es una cosa. Y la otra pregunta para ambas tiene que ver con la frustración. Si es que, porque pienso en la foto del Chapo Guzmán con Pablo Escobar, que es digamos, AFP Factual cuenta la historia de cómo esa foto es un montaje, y así todo sigue repitiéndose de tanto en tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar, digamos, estos esfuerzos enormes y sin embargo siguen repitiéndose y proliferándose contenidos que son mañosos y desinforman, porque hacen sentido a los marcos interpretativos que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, la dimensión global, o por lo menos latinoamericana, que tú manejas en términos si hay diferencias, similitudes, etcétera, y luego cómo lidian en ambas experiencias con chequear y decir esto no es cierto, esto es mañoso, y así todo sigue repitiéndose el mismo fenómeno. Bueno, gracias. Ahí sí se nota la globalización en esta ola informativa, y desde América Latina fue como cuando ves un tsunami que va a venir, decías, no, acá no va a venir. Pero llegó, porque lo estabas viendo ya con el fenómeno que se dio en el Brexit, cuando en 2016, lo venías viendo cuando la campaña presidencial de Donald Trump, y acá no había nada que se le pareciera, y de pronto dices, ¿por dónde va? ¿De qué se van a servir para montar las mismas estrategias, las mismas campañas? A veces he tenido la sensación, y lo hay en muchas ocasiones, de que estamos frente a laboratorios donde saben muy bien cómo esto funciona, los réditos que va a traer para una situación particular, para manipular sobre todo con la política, ¿no? Y luego ahora ya con la inteligencia artificial son patrones que se repiten igual. El tipo de fotomontaje, de videos, puede ser en Francia, puede ser Estados Unidos, basta con que haya un evento extraordinario que genera mucho interés y división en una audiencia en particular, y es carnada para este tipo de estrategias de desinformación, y que funcionan igual, o sea, con lo que vimos en los últimos 2 meses de la campaña argentina, era un poco, cuando vienes siguiendo este tipo, monitoreando, como decimos nosotros, este tipo de fenómenos, es como que ya sabes en qué va a terminar todo esto y cuál va a ser la próxima jugada, por dónde viene el discurso de desacreditar a tal o cual minoría, o lanzar algo que tiene un impacto muy fuerte en el ciudadano de calle, pero que sabes que es mentira. Y luego tu segunda pregunta, la frustración, yo creo que es, en mi caso en particular, tengo más de 20 años en el ejercicio del periodismo más de reporteril, sobre todo prensa impresa, que es la prensa más golpeada en estos últimos años por todos estos cambios
en los medios. Y la ola de desinformación ha sido ya la última gran amenaza al ejercicio del periodismo y la desconfianza general, ¿no? en las instituciones. Yo creo que en el periodismo hace 15 años, 20 años veníamos viendo la caída de confianza en las instituciones como la Iglesia Católica, los partidos políticos, lo que conocíamos pero los periodistas y la prensa seguía teniendo su confianza y sus nichos de respeto. No sé, en Chile tenía la gente que confía en La Tercera, en El Mercurio, en TVN. Y de pronto estamos en un ambiente y en este ecosistema en el que mucha gente te dice, no, yo ya no leo noticias, no creo en nada, todos mienten, todos tienen un interés particular, y no es así. Y a eso se suma ahora que la información confirmada, rigurosa, que se puede hacer de medios más tradicionales, serios, como las agencias, los diarios grandes, las televisores grandes, se suma a que compites, entre comillas, con la credibilidad que le dan esas noticias falsas que van por esos canales de las redes sociales también, ¿no? Entonces, sí es frustrante, sí. Pero también creo que hay que dar la pelea, y creo que la pelea se da con las armas de siempre, ¿no? Con educación, alfabetización en el mundo digital, en la información, en lo que ustedes hacen, ellos como académicos, como profesores, y los que son estudiantes. Creo que hay que rescatar el periodismo de siempre, que es confirmar, que es dar con los hechos, y batallar ahora más que nunca con esa premura que hay, que impusieron las redes sociales y que también ha repercutido en que se hace un trabajo periodístico muchas veces más superficial y más pobre, ¿no? Y yo creo que eso hay que impartirlo en todas las aulas donde se pueda, y también creo que las formaciones en verificación de información tienen que ir mucho más allá del mundo periodístico, ¿no? También en las escuelas, que la gente sepa discernir y tener sentido crítico y ver los matices, y todo eso pasa por este trabajo. Pero sí, es un momento de frustraciones constantes. Y creo que es importante que lo hablemos desde las emociones, porque la desinformación y la desconfianza parten del miedo, ¿cierto? Del miedo de la ciudadanía, de lo que vaya a pasar en momentos de crisis, que son en los momentos en que más surgen este tipo de contenidos y en que más se viralizan ampliamente. Creo que ahí hay una responsabilidad también que asumir desde los medios de comunicación, que hemos visto en el tiempo cómo esto se ha desarrollado, y que vemos en el miedo quizás algo demasiado lejano, poco asible, y que de lo que no nos podemos hacer responsables, ¿cierto? Pero si no enfrentamos como esa primera emoción, creo que es la base como para seguir construyendo esa desconfianza y seguir creciendo en esa frustración de como hoy no estamos llegando, porque no vamos a seguir llegando si no entendemos eso que hay detrás y no nos hacemos cargo. ¿Y a qué me refiero en específico con hacernos cargo? Que la forma en la que hoy día hablamos de verificaciones, la forma en la que hoy día hablamos de estos temas complejos, tiene que ser cada vez más cercana, tiene que ser cada vez con un lenguaje que haga sentido a las personas y que quizás se distancie un poco del periodismo más tradicional, de la noticia que yo te vengo a contar como periodista que sí sé, y acercarnos a un lenguaje mucho más cotidiano. Y eso sí tiene una oportunidad en las redes sociales, pero en sí mismo también tiene un desafío, que es cómo, acercándonos a ese lenguaje que nos permita atravesar el miedo que pueda tener la población, no nos asemejamos demasiado a la desinformación que usa ese mismo lenguaje. Entonces creo que ahí hay una maraña de problemas de cómo nos acercamos teniendo fuentes verídicas y un trabajo muy detallado por detrás, pero también diferenciándonos de aquello que nos da miedo. Y volviendo también al tema de la frustración, creo que ha sido para nosotros especialmente evidente en el discurso público, cuando vemos que en 4 cuentas públicas seguidas se sigue usando el mismo dato incorrecto. La misma cita de Gabriela Mistral que no está bien. Y ese tipo de cosas te hacen decir como, en verdad tampoco estoy llegando al público que espero. Y yo sé que me está leyendo porque la persona me hizo el comentario, yo sé que está aquí conmigo.
Pero creo que al final esa frustración se vence muy por donde decía Paula, que es la educación, teniendo la confianza de que ya, quizás hay cosas que nosotros no vamos a poder impactar como nos gustaría, pero sí estamos impactando en futuras generaciones de periodistas que esperemos le sigan haciendo la pregunta y que cuando los datos y las citas sean más complejas y tengan un mayor impacto, sigan teniendo la capacidad y la responsabilidad también profesional de ir y cuestionar al poder incluso cuando sea incómodo. Sí, para mí los contenidos, la verdad, no es el problema y es el sentido que le veo a desplazarse desde el fake news hacia la desinformación. Primero recordando que, bueno, la información periodística es una información veraz, no verdadera, y por eso también la noticia falsa me da un problema en sí, porque implica que el otro sería verdadero y que obviamente remite a una ideología profesional y no voy a dar la lata de volver a Shoemaker y Rice, etcétera, etcétera. Y ojo, recuerda que cuando trabajábamos sobre las mallas de las escuelas de periodismo, nos dimos cuenta que hoy día en Chile hay, creo, la mitad que declara que forman periodistas a generar contenidos. Pero yo no sé lo que es un contenido. Yo sé lo que es una noticia, pero un contenido pueden ser muchas cosas. Entonces, por eso la alfabetización y la educación me parecen tan claves. Y yo agregaría lo que dijiste, Paula, a lo largo de la vida. O sea, no se trata solamente de niñez, de a lo largo de la vida, porque es un fenómeno evolutivo. Yo trabajo con una definición de alfabetización que ocupa Nicky Usher y que se puede encontrar en castellano en La comunicación y medios, en un texto que tradujimos, que tradujiste. Y ella dice que alfabetizar es cultivar el conocimiento y desarrollar el vocabulario adecuados para comprender y criticar el rol de la tecnología digital en nuestras vidas. Ya no se vincula con la fake news en sí. Eso comprende, en primer lugar, ser capaces de entender, explicar e incluso predecir los potenciales dilemas morales y sociales que la tecnología y las innovaciones generan a través de políticas, prácticas y sus imperativos de consumo y lucro. Y me gusta mucho esa definición porque encuentro que hace una buena síntesis del problema de fondo y articula economía, cultura, política y también decisiones más bien, digamos, mediáticas. ¿Eso qué es lo que implica? Implica trabajar sobre los dispositivos tecnológicos mismos, sobre los procesos computacionales y sobre la infraestructura que es subyacente a todo esto. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que es enorme, pero para mí es un camino que por lo menos tiene el beneficio de ser claro, digamos. O sea, encuentro que las coordenadas son muy precisas. Volviendo al tema Milei, que también para mí me afectó muy en lo personal con mi familia, etc. Sí, fue una campaña del horror, ¿no? Y estoy pensando en todas las estrategias. Hace poco salió, creo que en Mega, una entrevista a quienes estaban a cargo de todos los contenidos en TikTok. Y era un chico de 22 años, Iñaki, y su novia de 19 años, que quedé bien sorprendido también al ver la entrevista, ¿no? Eso también me remite a, y también coincido con mis colegas acá, que la educación, y bueno, y como docente también para mí es como cumple un rol fundamental en combatir la desinformación, pero ¿cómo comprendemos qué entienden los jóvenes por calidad de información? Porque también hablar de desinformación sin comprender qué es calidad de la información. Nosotros hace tiempo, bueno, estaba estudiando fuera de Chile, indagamos sobre ese término y tiene un gran componente cultural y también generacional y profesionalizante. Quizás nosotros como periodistas entendemos calidad de la información con ciertos parámetros, pero después en una investigación que hicimos en escuelas de comunidades tradicionalmente vulneradas, aquí en Chile, en Uruguay, Argentina, Colombia, se me escapa alguno, y Brasil, por ejemplo, la noción de calidad de información para las y los jóvenes era diferente. Acá en Chile insistían mucho en temas de catástrofes naturales. Decían, no, para mí una información de calidad es la información que me llega en el momento por si hay un terremoto, etc. Creo que cuando hicimos la investigación había sido muy cerca del tema del tsunami, entonces la asociaba mucho con ese contexto, básicamente. Y en las escuelas de favelas de Río nos decían información que me ayude a, por ejemplo, detectar cuando suben no dicen los pacos allá, o los carabineros, los policías, los militares, a la favela para proteger a mi familia, avisar a mis amigos, amigas que están subiendo, porque generalmente se generan tiroteos, etc. Otros decían, para mí información de calidad tiene que ver con información que sea visual y que esté bien resumida. Entonces,
si queremos que también las y los jóvenes accedan a información de calidad, tiene que ver con procesos de alfabetización, pero también tiene que ver con cómo hacemos, por ejemplo, desde la investigación o docencia, a utilizar metodologías de escucha para comprender qué es lo que necesitan, qué es lo que entienden y cómo poder también apoyarlos en orientar mejor esa búsqueda de información de calidad, ¿no? Y después, en relación a lo que comentabas, que también el tema del miedo tiene un componente bien central, pero pensándolo ya desde el punto de vista como algorítmico y modelo de negocio de redes sociales, miedo, angustia, me anoté varios, angustia, odio, desconfianza, frustración, son todos temas que alimentan, que a los algoritmos les encanta comer, básicamente, para verlo de una manera un poquito más gráfica, ¿no? Porque son todos temas que generan exasperación e interacción dentro de las plataformas sociales. Y eso es generar dinero dentro del modelo de negocio. Entonces eso es súper difícil. ¿Cómo hacer para contrarrestar eso? Cuando el modelo de negocio apela a estas posiciones extremas para poder irritarnos y poder que empecemos a escribir y generar más tráfico dentro de las redes, ¿cómo poder hacer a través de la educación para que esto no suceda, ¿no? Y no es solamente la educación, sino que tiene que ver con las regulaciones. Los algoritmos de todas las plataformas de redes sociales cada vez están mucho más personalizados y eso no cabe la menor duda, ¿no? Todavía es el día de hoy que esto ya lo conocemos todos y lo experimentamos todos y todas de hace años, que los celulares efectivamente nos escuchan. No sabemos exactamente quién, si es Google, si es qué plataforma, pero nos escuchan. O sea, nos quedamos hablando de un tema un rato y en Instagram es probable que nos estén promocionando. En ningún foro se discute eso. Entonces todavía hay una caja negra por acá. Creo que sí, Antoine mencionó que tenemos que abrir la caja negra, ¿no? Que no se abre. Entonces, no quiero ser distópico, ¿no? Pero digo, la educación es central, el financiamiento para la investigación también es súper central. Y la idea de algún día no estar... siempre cito al mismo, Eric Sadan, que me gusta, que dice que siempre estamos delegando el poder decisional a las máquinas, básicamente, ¿no? Como humanos. Da el ejemplo, creo que de Google Maps, en fin. Pero en las redes sociales estamos delegando nuestro poder decisional sin darnos cuenta en qué ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Ese es un tema como súper crítico. A veces muchos gobiernos, cuando piensan en planes de alfabetización o de ciudadanía digital, alfabetización digital, piensan en conocimientos técnicos, cursos de robótica, etc. Pero los aspectos críticos o cómo hacer para que las y los jóvenes entiendan estas dinámicas, para mí es casi hasta más central que los aspectos técnicos, ¿no? Pero estamos un poquito lejos todavía. No, con esto último que está diciendo Leonel estoy completamente de acuerdo. Creo que va a pasar por lo técnico, hay que aprenderlo, hay que abordarlo y nada, eso. Sí. Adelante. Ya, yo acá tengo una pregunta bien sencilla. Es una pregunta que quiere ser un poquito sugerente en algunos marcos. Hace poco tiempo atrás, en la prensa francesa salió un trabajo bien extenso sobre el paquete que vende el grupo Wagner, por ejemplo, al ejército de Malí. Ese paquete es interesante. Vende el formato de la doctrina Gerasimov, que básicamente son 4 costales de comunicación por un costal de acciones bélicas. Digamos que si lo dividimos en 5, ellos hacen 4 acciones profundas vinculadas a generar una cierta agitación en la población para luego entrar con los otros mecanismos de desestabilización más profunda. En ese marco, también podemos tomar esto que Negri, que murió hace 2 días, ¿verdad?, contaba, que era un poco este tema de la posteriori, ¿verdad?, esta verificación a posteriori, que me viene mucho a colación con lo que estamos conversando, debido a que estamos hablando de fact-checking. Y el fact-checking básicamente es un trabajo que yo considero absolutamente relevante, absolutamente loable, pero en una construcción de una imagen consiste en limpiar el derrame que ya ocurrió. Entonces, desde ese factor, siempre es un a posteriori, como estas acciones securitarias, militares que se confunden con acciones policiales, estas declaraciones de guerra a territorios
estas acciones de guerra a agrupaciones, por ejemplo, declararle la guerra a Hamás por parte de un Estado soberano, figuras un poco estrafalarias, pero también propias del espíritu del siglo XXI. Y la pregunta ahí, y es una pregunta que me perturba y con completa honestidad digo, ¿sirve de algo el trabajo que hacemos los periodistas? Porque estamos frente a unas maquinarias de muerte, necropolíticas, que tienen formas y figuras de aniquilación masiva del otro a través de un conjunto de técnicas que ni la mejor agrupación de periodistas con la mayor honestidad posible van a poder frenar. Y no la pueden frenar porque hay gente que tiene maquinarias de muerte para llevarla adelante, y dentro de esas maquinarias de muerte también tiene muchos hackers y tiene mucha gente experta en comunicaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Debemos abrirnos a buscar realmente legislaciones supranacionales? Y si eso fuera así, ¿qué ocurre con las lógicas de la libertad de expresión? Por ejemplo, hagamos una comparación sencilla. El conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente. No me quiero detener mucho en ese conflicto, pero hagamos una comparación con el conflicto en Myanmar. El conflicto en Myanmar, que era Birmania, actualmente está ocurriendo. Hay un sector que es una guerrilla minoritaria que forma parte de grupos indígenas nativos y que están enfrentando a lo que se llama la Junta. La Junta hace un par de años derrocó a una presidenta democráticamente electa que tenía premisas liberales y que fue sacada del poder. Y hoy en día todos esos videos corren por Telegram. La maquinaria de muerte de la Junta se muestra, pero también se muestran las respuestas con armas plásticas que realizan estos guerrilleros nativos. Entonces acá no, básicamente no hay una cobertura y acá no hay un interés. Ahí en ese conflicto en particular está pasando algo muy interesante, que están pasando muy pocas piezas de desinformación. Están ocurriendo muy pocas piezas de desinformación en contraste con lo que está ocurriendo en otros lugares, otras latitudes, tanto en Europa Oriental como en Medio Oriente, donde hay muchas piezas de desinformación. Y vamos viendo cómo está ocurriendo el desorden, porque hay intereses geopolíticos. No hay tanto interés geopolítico en Birmania, ¿verdad? No hay tanto interés geopolítico en lo que pasó con los armenios que los sacaron de Nagorno-Karabaj. No hay mucho interés en eso. Pues hay interés en otros lugares por razones geopolíticas. ¿Qué podemos hacer los periodistas, y lo pregunto con total honestidad, frente a esta maquinaria de muerte en un conflicto geopolítico transnacional, internacional, mundializado, que ya es casi una guerra mundial no declarada? Entonces, básicamente me interesaría abrir esa discusión en torno al fact-checking principalmente y la legislación supranacional. Eso. Voy con la pregunta. Ya. La mía es mucho más sencilla, no voy a entrar en conflicto de la guerra ni nada de eso. Yo quiero saber en lo concreto si tienen algún tipo de glosario, alguna metodología, alguna forma de funcionamiento tanto en AFP como fact-checking, ya que yo soy periodista recién egresada y me interesa bastante como poder tener como mejores herramientas o aprender en torno a este tema. Muchas gracias. Voy a partir por la segunda pregunta, que creo que puedo abortar un poco más. Nosotros en factchecking.cl, en pos del trabajo por la transparencia, en cada uno de nuestros especiales publicamos nuestra metodología. Lo puedes encontrar, de hecho, antes de entrar a las verificaciones, cómo hacemos cada uno de los pasos de la verificación. Y muy en líneas generales, en el fondo nos basamos en que haya 3 tipos de fuentes: la fuente original, desde donde proviene la información, fuentes oficiales que nos entreguen datos en el fondo que están pasados por base a cierta metodología, y también fuentes alternativas que nos traigan las voces desde el terreno y de las personas beneficiadas o perjudicadas por cada una de nuestras temáticas. Y esto además pasando por 2 ciclos de edición que buscan finalmente darle contexto a esos datos para que no solamente sea una verificación como un resultado en sí mismo, sino que aporte a una discusión. Además, hay un montón de información, PolitiFact, en el Sabueso, a nivel latinoamericano. Casi todos los medios de fact-checking lo que más buscan es compartir su metodología, lo que más buscan es hacer procesos de educación. Entonces, si es algo que a ti te interesa, es muy fácil encontrarlo. Ahí lo importante es entrar en contacto, ¿cierto? Porque una parte
parte es la educación y otra segunda es la colaboración, que creo que es también muy importante, que a nivel chileno nunca hemos logrado trabajar y construir la red que siempre hemos soñado, pero a nivel mundial sí existe y está hoy día aportando también a este tipo de discusiones. Para complejizarla más. No, no es mentira, no. Es que me quedo dando vuelta la pregunta que hacía de, respecto del... ¿Para qué el periodismo hoy día en el fondo? Porque esa es como la gran pregunta, digamos. Y me hace sentido porque precisamente cómo pensamos en hacer esta función tan central, pero al mismo tiempo tan esquiva en el dar en el clavo. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me encanta, que de hecho lo hemos mostrado en algunas clases, como hay titulares que se ponen en prensa tradicional, la tercera, por así decirlo, que sacó un titular el año pasado a propósito del pez remo. Yo no sé si recuerdan el hecho concreto, pero el año pasado se pescó un pez remo en Arica. Y la tercera tituló de esta manera. No quiero voy a tratar de ser lo más literal posible, pero fue algo así. Coincidencia, pregunta, coincidencia, pescadores en Arica atrapan pez remo y se abre debate en redes sociales sobre posible terremoto. Ese era el titular de la tercera. Entonces uno piensa, luego uno lee la nota y en la nota a uno le queda claro que en realidad no existe ninguna relación, digamos. Lo dice la nota, de hecho hay una... Pero en el titular hay un ejercicio engañoso, por lo menos, o al menos aventurado de plantear una duda respecto de un hecho que razonablemente uno no se lo plantearía. Y por lo tanto hace sentido la pregunta que hace el compañero Lagos, porque dice, ¿cómo desde ese periodismo es posible encontrarle una respuesta a la desinformación? A ver. Voy a la pregunta puntual de ella y después con ustedes. Es tal cual lo que dijo Alma, hay consignas editoriales, hay manual de estilo para FP Factual y desde esta agencia de noticias en particular hay ahora unas cápsulas para enseñar, son de distribución gratuita, es un curso gratuito, al final hay un certificado y está dividido son cursos online para verificar, para ayudar y enseñar a cómo verificar determinados contenidos o determinadas informaciones en temas de cambio climático, en temas políticos, y ahí se empieza a discernir de qué tipo de fuentes se usan, hay herramientas tecnológicas para saber cómo dar con una noticia que tiene inteligencia artificial o que tiene un montaje de videos, de fotos. En realidad eso me interesaría divulgarlo después, pero no tenía acceso al video. Pero después les puedo dar la dirección y no sé quién es el profe titular, pero es para divulgarlo, ¿no? Y se los recomiendo, están buenísimos y de alguna manera va para que reduzcamos el número de terraplanistas que vimos que iba en aumento de un tiempo a esta parte. Y después, ¿para qué sirve el periodismo? O sea, creo que estamos todos en esta sala o son profesores o están estudiando, ¿no? Y periodismo. Y espero que sea porque tienen ganas y no sea obligatorio, que no estén tomando este camino porque crean que se van a hacer millonarios, porque eso no va a pasar. Yo creo que podría ponerme romántica, que es un oficio maravilloso, es de vocación, y que lo que describía Alejandro con problemas geopolíticos y los intereses en la guerra y las maquinarias de comunicación, en realidad eso es parte de la historia del mundo desde que es mundo. Y los periodistas han estado ahí. En unos países como carrera universitaria llegó más temprano o más tarde, pero yo creo que ¿para qué sirve el periodismo hoy? Precisamente para informarnos mejor, para entender mejor el mundo, para saber, conocer la sociedad en la que estamos viviendo
y combatir o la desinformación o enterarnos, aunque sea después, de que no recuerdo dónde dijiste, si era en Mali, donde hay un grupo que está usando una estrategia para armar campañas. Yo creo que cuando digo que esto existió desde antes, no es para subestimarlo o naturalizarlo. Yo creo que hoy el reto es más importante porque las redes sociales vinieron aquí para amplificar aún más y masificar el tema de la información, y es una amenaza y es frustrante, pero como en todo, no sé, hay lugares donde se hace muy buen periodismo y cambia o la vida de las personas en algunos casos, y son en muchos casos esos medios chicos que están contando la historia ordinaria de un lugar que por ahí no es un lugar mundialmente conocido ni mucho menos, pero que hacen a veces un trabajo de investigación de algo que les sucede en la comunidad y va a traer un beneficio. Ustedes tienen en Chile CIPER, hace poco les reveló un caso de corrupción en impuestos internos, que entiendo que es como una institución de las intocables y más respetada que la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, y miren de lo que se enteraron. Entonces yo creo que ese tipo de periodismo merece la pena que se valore, que siga existiendo, que se luche por él y también por todos aquellos que están en la primera línea de conflictos bélicos y que son capaces de revelar lo que está pasando con los Rohingyas en Myanmar o en Mali o los que están adentro de Gaza. Y no creo que pase por limpiar la imagen nada más. Creo que fue esa la definición que entendí que hacían del fact-checking. Creo que la verificación de información va mucho más allá y tiene que ayudarnos a que, sobre todo ustedes, si van a estudiar o están enseñando a gente que va a trabajar en las comunicaciones, aunque sea en comunicación corporativa, tiene que saber disentir, tiene que aprender a tener sentido crítico de toda la información que está recibiendo, o sea, de una empresa privada para hacer una campaña de comunicación, no sé, corporativa. No todo tiene que ser de historias durísimas, pero yo creo que el periodismo hace a la sociedad, y hacerlo serio, bien y con respeto y ética, y ojalá que con vocación, es de una tremenda utilidad. Sobre tu pregunta, Alejandro, yo creo que, o sea, lo que yo defino como periodismo es una forma histórica de elaborar, en este caso, producir y distribuir contenidos o noticias, lo que se llama noticias. No significa que haya sido el caso durante toda la historia, ni tampoco que va a durar 8 siglos más. No lo sabemos. Y yo apostaría hoy día, y quizás no le debería decir, dado que me desempeño como director de una escuela de periodismo, pero mi postura es que estamos transitando hacia otra cosa, que no sé exactamente lo que será en eso. Ahora, partiendo de esa premisa, yo creo que cuando uno lee, escucha, estudia periodismo, lo que finalmente está haciendo es una historia de lo que no se puede decir y del secreto. Y yo entraría en el debate sobre la esfera pública no como un espacio de discusión que llegue a un consenso, lo común tipo Arendt-Habermas, pero me iría por el lado del conflicto. Cómo nuestras concepciones históricas del espacio público, del agora griego hasta hoy día, digamos, muestra conflictos, uso de secreto, estrategias, porque para mí la política es conflicto. O sea, la política es la guerra por otros medios, como escribía Foucault en ese caso. Entonces, yo creo que por ahí hay algo que me parece muy necesario e importante y que me lleva a otro punto que quería hacer antes de cerrar porque me parece fundamental. Me parece que toda la conversación que tenemos, me parece que el trabajo que hicimos Lionel y yo en esta comisión, lo único que me refuerza es la necesidad que en Chile haya una política pública de comunicación. Yo creo que hace 50 años que ya no es el caso y que no podemos seguir así. Y por mi parte terminaría de esta manera. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Gracias.
¿cierto? Sí. Tengo una visión bien pesimista porque creo que este problema, el de la desinformación, es uno de esos problemas que son muy convenientes para ciertos grupos. Ya hablamos de, digamos, de las plataformas, de todo el sistema, los algoritmos, pero me queda la sensación hoy en día que para esa élite que están detrás de medios como La Tercera, los grandes medios chilenos y en el mundo, este desorden que parecía como acabar con su hegemonía en algún momento, durante los primeros 2000, esta promesa de la democratización del periodismo, se acabó en parte gracias a la crisis de la desinformación. Lo pongo así, el eslogan para vender publicidad, o sea, para vender suscripciones de La Tercera es algo así como: en un mundo lleno de desinformación es importante el buen periodismo, una cosa así, ¿no? Por 990 pesos todos los meses puedes leer La Tercera. El TLT Radio tiene unas publicidades similares con Iván Valenzuela. La Bio Bio también tiene su famoso eslogan de el hombre informado, no me acuerdo, el que tiene opinión. Pareciera que de alguna forma todo este desastre, toda esta chacota que hay en Internet, les conviene para mantener esas vías como exclusivas de la información legítima y oficial. Y ahí, claro, ¿cuáles son las herramientas como para enfrentarse, digamos, a las élites locales, básicamente, que son las que mantienen estos sistemas? En ese sentido tiene mucho que ver con que tal vez nos encontramos en un momento de transformación, porque no parece muy sostenible el sistema, como que haya un caos permanente para que algunas élites como que puedan mantener unas lógicas del siglo XX en términos de comunicación de masa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Encuentran que tiene sentido lo que estoy diciendo? Es que no... a ver... Sí, no sé si estoy de acuerdo con ser tan pesimista, ¿no? Pero si lo relaciono con lo que decía Antoine ahora en su intervención, yo sí creo que estamos transitando algo que no sabemos en qué va a terminar. Este desorden, como ustedes lo han definido esta tarde, vino a cambiar, a patear el tablero. Y hay que ir adecuándose. Pero vivimos en un mundo que tiene sus problemas, vivimos en comunidad, tenemos que entendernos en comunidad, y desde ese lugar es que yo entiendo el periodismo de terreno. Y no quiero relacionarme con ese sentimiento de tanto pesimismo, porque creo que, como lo dije antes, es necesario que se siga haciendo buen periodismo y revelando algunas verdades e incomodando al poder, y que nos rindan cuentas a aquellas autoridades que no lo están haciendo bien. Yo creo que esa tarea tiene que exigirse, es algo que como ciudadanos tenemos que exigir, nos las merecemos, y ese trabajo se hace con el periodismo como una herramienta y como un actor dentro de una sociedad. ¿Hacia dónde va de manera masiva? Yo creo que por ahora nadie tiene la fórmula ni la verdad, hay muchas cosas en juego. Podría ser que todo este desorden de redes sociales también termine en otra cosa. O sea, solo en 2023, Twitter, ahora X, ha pasado por un montón de estados anímicos, diría yo. Es la cosa más ciclotímica que hay dentro de las redes sociales, y no sabes si el día de mañana, cuando no les dé plata el haber puesto una monetización con el cosito verificador,
a lo mejor Elon Musk va y decide cerrarla y yo creo que eso, si pasara algo así, va a traer un cambio en general, porque la cantidad de rabia que uno ve transitar en Twitter y de mala onda y de campañas de enojo de lado y lado, es importante. Todo el mundo habla de eso, pasan a ser titulares de la prensa. Entonces, yo creo que hay que ir viendo, pero no creo que estamos en un escenario de muerte del periodismo. Va transitando a un lugar y hay un periodismo de terreno que sigue vivo y tiene que seguir vivo. Y yo creo que eso va a depender mucho de cómo se enseña y cómo vaya también avanzando la educación en redes sociales y en la digitalización. No, quizás agregar, pero que tiene que ver más con, que hablabas de los modelos quizás de negocios por suscripción de las élites. Dentro de la Comisión de Desinformación, cuando vino Anatel, que hubo también una discusión muy pública si nosotros como comisión deberíamos abordar el tema de los medios tradicionales, que está súper ligado a la desinformación también, ¿no? Y ahí teníamos que aclarar en todas las entrevistas que cómo estaba conformada, somos más especialistas en lo digital, nos vamos a enfocar en eso, ya el problema era lo suficientemente complejo, pero sí escuchamos a directivos de Anatel y ellos comentaban que efectivamente el sistema de medios está en crisis, de los medios tradicionales, buscaron estos nuevos modelos de negocios para poder financiarse, pero lo que dices tú es verdad y tiene que ver con la concentración de medios. Y una de las maneras también es cómo fomentar la sostenibilidad y la creación de medios comunitarios, de nuevos medios, que eso también está, como país estamos sumamente al debe y que igual sabemos, ha sido tremendo el tema político, público, mediático sobre la Comisión de Desinformación, sobre todo en la primera etapa cuando nació, pero también tengo la experiencia de cuando se quiso generar la ley de medios en Argentina, que fue también una catástrofe mediática que duró un montón de tiempo, mediático-política, que duró un montón de tiempo. Entonces, pero creo que por ahí también va, ¿no? ¿Cómo hacer para habilitar estos nuevos espacios? Y solamente quería, no sé si me estoy saltando, pero que me quedó pendiente acá en el librito, cuando hablamos de los etiquetados. Me acordé porque decías que, bueno, que cada medio tiene un eslogan, qué sé yo, pero perdón que me salte así, pero cuando hablamos, las redes sociales, por ejemplo, empezaron con una política de etiquetado de contenidos, ¿no? No solo, bueno, de contenidos, pero también etiquetado de medios. Entonces, para los medios, las redes sociales no están reguladas. Esa es la verdad, ¿no? Todavía no tenemos una regulación que diga las redes sociales deben atenerse a... ¿no? En Anatel contaban, tenemos horario de protección al menor, no podemos diseminar contenidos mientras que las redes sociales pueden poner lo que sea cuando sea. Tenemos leyes antidiscriminación que nos están verificando todo el tiempo, las redes sociales no lo tienen. ¿Cómo se va a mantener si no hay regulación, ¿no? Y las redes sociales ahora también etiquetan contenidos y uno de los temas que yo pienso, si tú ves qué contenidos se etiquetan las redes sociales, y volviendo a hablar que salió el tema de las guerras, etc. Por ejemplo, los medios rusos, dice, es medio controlado por el gobierno ruso, ¿no? O algún medio cubano, o Al Jazeera, que estuvo también dentro del debate, si lo iban a poner, cosa que yo me informo un montón por Al Jazeera también, porque siempre se ven otros temas que no aparecen en los medios más tradicionales. ¿Y qué pasa con la idea, por ejemplo, de etiquetar a medios que están influidos por altos grupos económicos? Eso no existe ni dentro del debate también. Entonces, es verdad que es muy difícil para los medios competir con este entramado de las redes sociales, en tanto se transforman, aunque no las definamos así, pero en agentes noticiosos igual, ¿no? Donde la gente busca noticias. Ahora, por ejemplo, las redes sociales están implementando con inteligencia artificial generativa sistemas de buscadores, que tú vas a poder buscar noticias específicas dentro de las redes sociales, que diga, quiero, no sé, una noticia donde en Gaza aparece un niño específico, y tú lo dices en lenguaje natural y te van a aparecer los videos. ¿Cómo compiten los medios tradicionales con todo eso? Entonces yo creo que sí, existe una elite, concentración de medios, pero los medios tienen que subsistir. Quizás suscripciones podría ser una opción, pero lo central sería cómo descentralizar y cómo poder apoyar nuevos medios comunitarios o independientes.
Sí, sobre eso también hay un supuesto que tenemos, es que etiquetar es eficiente, pero hasta el momento no sabemos muy bien si lo es o no, cuál es el impacto. De hecho, hay un estudio en India, cuyo autor o autora no recuerdo, que dice que básicamente después de etiquetar en términos de consumo, la gente iba más a consumir porque había un etiquetado. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido y claro, lo que dice Lionel es muy cierto, o sea, otro tipo de medios, otro tipo de información, pero ojo que hoy día, por ejemplo, a nivel regional hay una fuerte crítica del centralismo noticioso en Chile, pero el planteamiento es, nosotros hacemos un periodismo de servicio para nuestra comunidad. Y yo me pregunto, ¿a servicio de quién primero? ¿De qué segundo? Y ojo, volvemos al 1827 cuando el Mercurio proponía un periodismo de servicio para el puerto. Entonces, todo eso es muy, ¿cómo decir? No es firme, el suelo no es firme. Estamos haciendo un paso y todo se puede derrumbar, básicamente. Aquí hay una última consulta con Tario. Bueno, muchas gracias por la conversa. El tema es fabuloso. Encuentro que es un aporte para todo el país, no solo para el periodismo, sino que para la educación en general, en la sociedad. Más que nada no es una pregunta, sino que es como un comentario, como una anécdota que me pasó con un tema de desinformación a propósito de las redes sociales. Más que nada aquí en este caso fue con WhatsApp, que pensando lo que ustedes habían dicho, que claro, mucha generación de ahora, no globalizando toda la juventud, pero parte de ella, parte importante, que claro, hace verdad lo que sale en las redes sociales y que llega, por ejemplo, le llega una noticia, reenvía así, pero inmediatamente, sin verificar nada. Pero también le pasa a la gente de tercera edad y le pasó a mi papá. Eso es lo que les quería comentar. A principios de año, cuando recién se había levantado el tema de la pandemia, hace poquitos meses se había levantado el tema de la mascarilla, septiembre del año pasado, estamos hablando de enero de este año. Y me manda una noticia que sale la nueva variante XXI, que es ultra peligrosa y que no sé qué. Y era como impactante. Y yo lo primero que hago es que como, chuta, me preocupé. Y lo primero que hago, minsal.cl, o sea, Ministerio de Salud. Reviso y no hay nada. Y yo dije, oye viejo, esto no sale en los... en el Ministerio de Salud no ha dicho nada de esto, entonces ¿de dónde sacaste esta cuestión? No, me la reenvió un amigo. Pero yo digo, pero no verificaste, pues, es falso. Después la googleé y dice, sí, más encima sale ahí que otra página dice, esta noticia es falsa. Entonces, yo digo que hay que, de repente, es como una reflexión, que hay como preocupado, que es verdad, de repente, que mucha gente que, mi papá teniendo estudios, no una persona, no estamos hablando que personas ignorantes, personas que quizás se metieron también en esto de comprarse que las redes sociales son el todo. Afortunadamente yo jamás me compré el tema de las redes sociales. Para mí las redes sociales yo las reviso para entretención, básicamente. O sea, si quiero informarme, no sé, voy a internet, pero así como bien páginas específicas, cosas, como que lo último que para informarme uso las redes sociales. Yo encuentro que es como un sistema más de diversión y creo que para discusión, mi opinión es como muy tóxico, sobre todo Twitter. Pero más que nada eso es como la reflexión de que hay mucha gente que llega y manda como lo lee y lo envía. No sé si con ánimo de, oye, mira, me enteré de esto, lo reenvío, quedó bien. Pero yo creo que es como que cae de cajón que de repente uno, oye, ¿cuál es la fuente oficial? Y de ahí uno como... Y yo creo que eso es parte de la educación en general de la sociedad. Que ahí está el tema, ahí está el problema. Más que el periodismo. O sea, el periodismo es un reflejo, ¿no? Un reflejo de la sociedad. Bueno, eso. Gracias por... Sí. Yo quería responder un poquito a lo que mencionabas porque es con lo que trabajamos nosotros harto, que no es solamente el discurso público en los medios de comunicación y en las redes sociales, sino que muy desde estas redes que se construyen específicamente en Chile a través de WhatsApp y que hoy día al final lo que hacen es esconder la intencionalidad que hay detrás de quien está intentando colocar esa noticia por cualquiera sea el motivo detrás del amigo de tu papá. Por eso nosotros en factchecking.cl somos muy cuidadosos cuando hablamos de falsedades y evitamos la palabra mentira. No porque no existen las mentiras, porque nosotros sabemos que la intencionalidad existe detrás, sino porque si es que yo
acuso a mi audiencia de mentiroso. Y si yo le digo a tu papá que su amigo le está diciendo una mentira, le estoy acusando a su amigo de mentiroso. Y yo creo una distancia aún más grande con las personas con las que estoy intentando reconstruir una confianza que ya sabemos que no existe. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ese tipo de contenido, lo primero, bueno, claro, es levantar la alerta, ¿cierto? Oye, aquí hay algo raro. ¿Por qué? Porque me dio miedo, hay una emoción detrás. Tengo miedo, se lo mando a mi hijo, hay algo raro, bueno, hijo que tiene un poco más de herramientas y más cercanía, ¿qué hace? Va a la fuente original y acerca una información. ¿Y qué hacemos con eso? Claro, nosotros desde lo que hemos aprendido en el tiempo es a presentar esa información de manera en que no tratemos de mentirosas a otra persona, de manera en que no intentemos buscar culpables en esa interacción, porque insisto, sabemos que las hay y sabemos que para que solucionar el problema de fondo tenemos que ir a conversarlas, pero en una interacción más uno a uno, bueno, mira, esta es la información que encontré y esto es lo que te puedo mostrar. Y muchas veces es acercarnos desde las personas a conversaciones que son difíciles, que son incómodas. Yo no me quiero pelear con mi papá, no me quiero pelear con mi tía, con mi suegra por algo que me está mostrando. Pero si no somos nosotros, esta generación de periodistas, de estudiantes universitarios que nos estamos acercando a estos temas, que pongamos estos puntos sobre la mesa y seamos capaces de decir, oye, aquí hay algo raro, nunca vamos a salir de esta maraña que significa y que va a crecer cada vez más grande, porque al final ese pensamiento crítico, yo lo mencionaba en un comienzo, es desde donde podemos empezar a construir para más adelante tener todo este tipo de conversaciones y poder ir saliendo poco a poco de esa mentalidad. Gracias. Último comentario acá. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su exposición. Y yo tenía una pregunta acerca de si ustedes tienen alguna experiencia desde la academia, ustedes que son docentes, dirigen núcleos de estudios, desde los medios de comunicación, en los cuales se hayan acercado estos temas en capacitaciones y en formación de inteligencia artificial, de fact-checking y del tema de fake news y desinformación con las organizaciones indígenas o con medios comunitarios. Lo digo porque, por ejemplo, yo trabajo con organizaciones indígenas en Perú y algo que ha surgido mucho en los últimos años es el tema de que ellos tienen sus propios medios de comunicación, que para ellos es una red social. Ellos lo entienden así. Tienen su Facebook, hacen sus en vivos, sus programas, tienen sus radios, porque también son radios para las comunidades. Y claro, un problema que yo he visto cuando estamos con ellos trabajando es el tema de que existe mucho el tema de cómo hacer para tratar la información, porque todo contenido no es noticia, hay un tratamiento, pero también lo que he notado es de que no he sentido al menos esa vinculación de algunos medios, por ejemplo en Perú, que lleven o que los formen o que desde la universidad haya ese interés, porque si algo es cierto es de que los grandes monopolios de la información, al menos en Perú, lo que hacen es estigmatizar a las organizaciones indígenas y cualquier acción que ellos hagan lo voltean. Lo sacan del otro lado y claro, desde las organizaciones indígenas cuando lo sacan más como pronunciamiento, pero este tema de cómo tratar la información para decir lo que están publicando estos medios no es cierto o decir que es falso, cómo se trabaja, ¿no? Y no sé si es que al menos desde acá de Chile hay estos acercamientos o se está buscando ello también desde los medios que ustedes forman parte. Gracias. Dos ejemplos nada más que tengo. Yo sé que la Fundación Wikimedia en Chile, que es que maneja Wikipedia, sí efectivamente ha trabajado con pueblos originarios sobre estas temáticas, ¿no? Sobre información de calidad, sobre desinformación. Y por otro lado, en Colombia me tocó participar en una comisión para establecer una hoja de ruta sobre inteligencia artificial y me tocó coordinar la parte justamente de alfabetización, que lamentablemente después cuando cambia cada gobierno los planes y los programas se cortan, ahora el sitio no aparece, pero bueno. Se hizo una plataforma que la intención era llegar a 8 millones de personas para poder alfabetizar en términos de inteligencia artificial y dentro de los subtemas estaba el de desinformación y también, bueno, tiene un entramado medio complejo técnico, se llamaban playlist, que es casi como una playlist de música, pero era de recursos educativos curados, que los curó UNESCO, UNICEF, varias organizaciones y académicos también estuvimos curando contenidos. Y la idea es que escuchar a diferentes organizaciones de información sobre qué es lo más relevante para ellos, para ellas, en términos, por ejemplo, de inteligencia artificial, desafíos, oportunidades, y a partir de ahí
armar playlists de recursos educativos. Y es ese proyecto en realidad lo queremos reflotar porque tenemos todo en código, lo llaman backend, tenemos toda la parte técnica desarrollada para armar la plataforma que fue dada de baja, pero la idea es poder volver a implementar. Pero creo que es una manera de llegar. Ahora, Internet, hace poquito presentaron un libro que se llama Language Demography, demografía de los lenguajes, ¿no? Y cómo las lenguas están desapareciendo en el mundo, como un 90% de dialectos de lenguas se están borrando y cómo lo digital puede ayudar a eso. Creo que ahí, si bien nosotros exploramos, yo diría que menos de un granito de arena un proyecto como ese, ¿no? Pero creo que la Fundación Wikimedia ha sido pionera y tiene un rol fundamental en la recuperación, cómo generar contenidos para determinadas comunidades en diferentes temas. Y creo que si exploras en Wikimedia Chile vas a encontrar más info al respecto. Pero eso podría decirte. Muchas gracias. Estamos llegando al final, o llegamos al final. Agradecer a los panelistas, invitados, comentaristas. Creo que el tema es realmente rico. Por supuesto que no se agota en esta conversación. Salen múltiples temas de aquí y preguntas. Yo me quedé con 3 o 4 preguntas. Una que tiene que ver con los jóvenes y lo que yo llamo la generación líquida. En un mundo líquido. Pero bueno, creo que ha sido interesante, ha habido participación, así que solo agradecer y nada, eso.